tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Conectados Online, este espacio en donde seguimos en contacto con las y los diputados de la Cámara. En esta ocasión conversaremos con el diputado Andrés Longton del Distrito 6 de la región de Valparaíso. ¿Cómo está, diputado? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Sí, muchas gracias también por recibirnos en este espacio para conversar. Diputado, partir inmediatamente consultándole por un tema por el cual usted ha estado muy involucrado a lo largo de un tiempo y que tiene que ver con este proyecto que anunció también el gobierno de crear la Defensoría de las Víctimas. ¿Cómo recibe esta iniciativa después de estar harto tiempo empujando para que esto pasara? Sí, bueno, la verdad es que estamos muy contentos junto al diputado Fuenzalía y también un grupo importante de parlamentarios de manera transversal. Iniciamos una campaña ya, yo incluso antes de ser diputado, para que esto se convirtiera en una realidad. Estuvo en varios programas de gobierno, tanto la expresidenta Bachelet como el presidente Piñera, incluso una reforma constitucional del 2011 que aseguraba la asesoría gratuita y la defensa de las víctimas en un sistema que está muy enfocado, que tiene un garantismo ya conocido y que está muy enfocado en la presunción de inocencia del acusado, pero que deja muchas veces de lado a las víctimas y de manera clara. El que las víctimas no tuvieran abogado y que los acusados o imputados por un delito tuvieran un abogado sentado a su lado del Estado al día siguiente, la verdad es que era un despropósito y una aberración desde el punto de vista de la justicia. Y es por eso que iniciamos esta campaña que se llamaba Nadie me defiende, hace ya un par de años, y tuvimos varias intervenciones ciudadanas, puntos de prensa varios, reuniones con todos los ministros del Interior, habidos y por haber, y la verdad es que ejercimos una presión bien consistente en el tiempo, y eso obviamente que rindió fruto. El ministro Rodrigo Delgado se tomó muy en serio el tema de la defensoría, él fue alcalde, por lo tanto vivió en carne propia lo que ocurre con las víctimas, y la verdad es que junto al diputado Fuenzalía logramos que finalmente el gobierno presentara este proyecto que estaba en su programa y que por lo demás el presidente Piñera había comprometido después del estallido social dentro de las medidas que anunció públicamente. Por lo tanto, que exista una institución autónoma, al igual que la Defensoría, Claro, al igual que la Defensoría la que existe Defensoría hoy día Pública. para las personas acusadas de un delito, nos parece que es lo más lógico, sensato y de sentido común que podría ocurrir en un país donde la gente cada vez denuncia menos, donde cada vez más causas están archivadas y donde existe la falsa percepción de que los fiscales son los abogados de las víctimas, cuando los abogados no Claro. representan los intereses de las víctimas, representan los Claro, eso mismo intereses. le quería consultar si pudiese explicar un poco cómo es que cambia la figura, porque actualmente cuando se enfrenta un proceso judicial, está al lado el imputado que tiene un defensor que es parte de la Defensoría Pública, una de las instituciones que se formaron también con esta reforma, y por otro lado está la víctima, pero también está la figura del fiscal, que en cierta medida podría proteger o resguardar las garantías y derechos de las personas, uno podría creer, pero a la larga esto es por parte del Estado. Entonces, la víctima es la que queda sin un apoyo y necesariamente con la necesidad de buscar alguna asesoría que finalmente tiene que ser pagada de su bolsillo. Y esto cambiaría con esta figura, ¿no? Sí, cambia totalmente, porque como tú bien dices, hoy día existe la figura del fiscal, que en el fondo indaga, investiga determinados delitos de acción pública, y en definitiva ellos ejercen un rol de velar por los intereses públicos, pero no por los intereses particulares de la víctima. No existe un acompañamiento. La víctima no puede solicitar diligencias, no puede, finalmente la víctima pareciera que andan ellos detrás de la búsqueda de pruebas y no tienen un conocimiento acabado, ni tienen un seguimiento, ni tienen la información adecuada respecto a qué pasa con su causa o si sus intereses están debidamente representados. Y es por eso que esta defensoría lo que busca es una asesoría integral, no solamente de representación judicial, es decir, que existe un abogado sentado al lado de la víctima como existe al lado del acusado o imputado, sino además una asesoría integral desde el punto de vista psicológico, que hay un acompañamiento a las víctimas, a sus familiares respecto a los impactos que puede tener el que se cometa un determinado delito, sobre todo los violentos, que son los que tienen más impacto psicológico en las personas. Y en ese sentido, que el abogado pueda solicitar las diligencias para que haya una mejor y más completa investigación. Además va a ser un complemento para los fiscales. Tenemos fiscales que están absolutamente sobrepasados respecto a las causas que tienen que investigar. Y eso implica que, como tú bien decías, la gente que no tiene dinero
recibe una justicia de segunda categoría, que la persona que tiene dinero puede pagar un abogado, pero la persona que no tiene más altas probabilidades que su causa quede archivada, que no se realicen las diligencias que hay que realizar, que no se indaguen las pruebas como se tiene que hacer y que no se impetren los derechos y las solicitudes para que se realice una mejor investigación y se logren condenas, en definitiva, de acuerdo a las necesidades y a los requerimientos de la víctima. Esto va a servir de apoyo, además, para que la víctima se sienta acompañada y de alguna manera pueda recuperar la credibilidad en nuestro sistema judicial, que ha perdido mucha credibilidad precisamente porque la gente dice, mira, a mí me entraron a robar a la casa, yo no sé de mi causa, me llegó una carta en que se aplicó el principio de oportunidad, en que se archivó mi causa porque no se lograron reunir los antecedentes necesarios. Entonces al final la gente dice, bueno, estoy absolutamente desprotegida, desamparada, y mejor no denuncio, ¿para qué voy a denunciar? Entonces, los abogados son caros en nuestro país, y en definitiva, las personas más vulnerables y clase media se ven absolutamente desprotegidas y obviamente que esto va a servir para que la gente pueda tener una mayor sensación de justicia y además para poder hacer valer sus derechos como corresponde en el tribunal correspondiente. Diputado, usted siempre ha estado ahí, bueno, usted es abogado, entonces también ha estado ahí muy pendiente sobre de qué manera se puede ir perfeccionando el sistema judicial en el país. Hace un tiempo también lo vimos involucrado en esta pesquisa, una ministra de Corte, por el tema de libertades condicionales. Entiendo también que presentó una iniciativa en esa dirección. Si nos puede comentar un poquitito sobre cuál sería la motivación de ese proyecto. Sí, mira, la acusación constitucional contra la ministra Silvana Donoso, si bien se rechazó en el Senado, hubo un gran logro que se aprobó en la Cámara de Diputados. No es difícil acusar, es muy difícil acusar a un ministro de Corte, sobre todo porque hay un poder atrás que puede ser invisible, pero es muy poderoso. Y en definitiva, estaba cuesta arriba desde ese punto de vista, a pesar de tener todos los antecedentes jurídicos habido por haber respecto a las negligencias que se cometieron en la liberación de más de 1.128 internos en el año 2016, sin haber ni siquiera mirado los antecedentes que le otorgaba Gendarmería. Nos dejó dos cosas eso. Pero en primer lugar hubo una reducción importante del número de libertades condicionales que se otorgaron en el segundo semestre, es decir, interpuesta la acusación constitucional rechazada, acto seguido, los mismos jueces que en abril habían liberado a más del 40%, resulta que hoy día no liberaron a entre el 6 y 7%, es decir, hubo una disminución importante del número de libertades condicionales que se otorgaron. Eso quiere decir que muchos jueces tomaron conciencia respecto a la relevancia de este tipo de decisiones y se disminuyeron las libertades condicionales. Eso fue un aspecto muy positivo. Pero por el otro lado también yo me involucré mucho en lo que tiene que ver con las libertades condicionales y ahí vi dos aspectos que hay que mejorar necesariamente y que estamos trabajando en esa iniciativa para poder presentarla prontamente. Primero es que los internos tienen que gozar de algún beneficio intrapenitenciario antes de solicitar la libertad condicional. Porque lo que pasó con Hugo Bustamante es el hecho más revelador. Hugo Bustamante ni siquiera tenía una salida diaria, ni siquiera, por su alta peligrosidad, porque los informes psicosociales y psicológicos, entre otros, denotaban que este tipo era peligroso, no se había sometido ni a ningún programa de rehabilitación, los que son voluntarios, y después vemos que el Comité de Libertad Condicional lo deja salir en libertad condicional los 7 días a la semana, es decir, al medio libre totalmente. Entonces, por un lado, Gendarmería dice, mira, no puede salir un día a la semana, y por otro lado, el Comité de Libertad Condicional lo suelta totalmente. Entonces, esa es una cosa que hay que corregir, principalmente porque Gendarmería es quien tiene conocimiento precisamente del comportamiento y del estado de este interno respecto a su rehabilitación. Y por otro lado, el poder modificar el Comité de Libertad Condicional, porque recordemos que lo preside una ministra de Corte, es decir, una ministra o un ministro que es superior jerárquicamente a los otros integrantes, que son jueces de garantía o jueces del Tribunal Oral lo Penal. Por lo tanto, ¿qué pasa? Es como que yo me siente con un jefe en la mesa. Claramente el poder de decisión disminuye, porque uno está frente a la persona que lo va a evaluar o lo va a calificar el día de mañana. Por lo tanto, eso hay que corregirlo porque principalmente ahí se conculca o se limita la libertad para poder tomar una decisión sin ser presionado y sin ser instigado por quien es el superior jerárquico y quien tiene precisamente quien preside la comisión. Y es por eso que lo que buscamos es que los jueces que integran esa comisión sean de la misma jerarquía,
que no lo presida un juez de corte, sino que sean jueces de garantía del Tribunal Oral lo Penal, que por lo más ven estas causas en lo penal, tienen la posibilidad de verlas, por lo tanto, de convivir con causas de personas que van a solicitar después esta libertad condicional. Porque además, cuando se les rechaza la libertad condicional, estas personas van a la Corte de Apelaciones y van de amparo. Y van de amparo frente a los mismos jueces, o puede ser que un juez que haya integrado ese comité de libertad condicional sin perjuicio que se tendría que inhabilitar. Pero eso hay que corregirlo, y por otro lado, y que tiene que ver directamente con la Defensoría de las Víctimas, y que lo vamos a ver desde el miércoles en la Comisión de Constitución, porque ya ingresó el proyecto, hablé con el presidente de la Comisión, Matías Walker, y lo va a poner en tabla el día miércoles, es también incorporar la defensa gratuita de las víctimas al momento que una persona que solicita la libertad condicional se le rechaza, la rechaza al Comité de Libertad Condicional, va de amparo, y tú me vas a creer que la víctima ni siquiera se entera que el interno va de amparo. Y no solo eso, el interno tiene un abogado proporcionado por el Estado para ir de amparo a la Corte de Apelaciones. Y la víctima solamente se entera cuando la persona ganó este recurso de amparo, y en definitiva está libre. Entonces, la víctima, si es que se llega a enterar de que esta persona pidió un recurso de amparo, tiene que contratar un abogado para poder evitar que esta persona que se le rechazó la libertad condicional y que de amparo generalmente, o en un caso, en un porcentaje importante se le otorga esta libertad, no recupere la libertad. Y es por eso que fundaciones tan importantes como, por ejemplo, la Fundación Amparo y Justicia, que toman casos de alta gravedad, generalmente ganan estos casos en las cortes de apelaciones, pero ese porcentaje se disminuye ostensiblemente cuando la víctima no tiene una persona que los pueda representar. Claro, ellos además hacen un seguimiento de los momentos en los cuales las penas van a vencer y en cual eventualmente podría solicitarse una libertad condicional. Entonces, una buena noticia sería poder tener también eso para todas y todas las personas que requieren ese apoyo por parte del Estado. Muchas gracias, diputado, por este tiempo de conversación y por comentarnos estas iniciativas que también ayudan a mejorar la justicia en el país. No, muchas gracias a ti por la entrevista y por el espacio. Y a todos que nos siguen, recuerden seguir cuidándose, todavía nos encontramos en esta crisis sanitaria y para que pronto podamos salir de ella hay que mantener las medidas de cuidado. Que esté muy bien, nos vemos pronto.